Aunque esta clase está programada como una clase de digitales, les voy a pedir que para terminar el tema de transformadores me la pasen y luego ya le quitaré algunas horas de electrónica de baja potencia para ver algo de digitales. O sea, lo que pasa es que quiero terminar el tema porque es un tema que no puedo dejar así. Tengo que terminarlo y necesito estas 2 horas para terminar la parte de la transformación, ¿ok? Pero no sin antes, eh, quiero darles ¿qué te diré? Un repaso. ¿Se acuerdan que habíamos encargado este circuito que está, bueno, se había encargado este ejercicio? Este ejercicio lo tienes aquí en el Edmodo, ¿sí? Déjame quitar esto. Es el día, bueno, el día de ayer hicimos cálculos y simulación de voltaje pico a pico y de raíz media cuadrática. Nada más quiero dejar claro el ejercicio. Aquí lo tenemos. Tenemos el ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno de ellos vamos a hacer una serie de cálculos, pero no lo tenemos muy claro qué es lo que estoy pidiendo. Entonces te lo voy a anexar. Mira, no sé, si tú descargas el archivo DNS, vas a ver que la amplitud son 6 volts, pero si te acuerdas qué tipo de amplitud era esa, era de qué tipo de voltaje es voltaje de pico, voltaje de pico a pico o voltaje de raíz media cuadrada. ¿Qué tipo de voltaje era? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Lo veíamos ayer. ¿No? Ok. Este es un voltaje de pico. Entonces vamos a tomar ese voltaje. Bueno, cuando prendíamos el circuito, déjame ver qué puedo prender aquí. Que están todos los archivos, ¿no? Para saber cuál es ese, ¿no? Que se me van a salir todos los archivos, o sea, todos los osciloscopios. Entonces, para saber cuál es cuál, porque me aparecen todos al mismo tiempo, va a estar en chino. Entonces, déjame ver si lo puedo, pues déjame minimizarlo, o déjame quitarlo mejor. Y déjame ver si puedo hacer un doble clic, ¿no? Que se prenda, no me deja. Ok. Entonces, bueno, la cuestión es esta de que no me deja prender, o sea, no sé cuál sea este. O sea, porque me aparecen todos, no. Tendría que quitar todos los demás. Ahí está. Delete, 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 delete y delete. Ok. El único que voy a dejar conectado es el primero. Le doy play. Ya, sí, voy a tener que quitarlo. Bueno, déjame guardarlo como archivo. No, ok, déjame detenerlo. Ya, sí, déjame guardarlo. Lo voy a poner no en su descarga, sino en el escritorio. Baja potencia. Lo voy a poner así. Ahí está. Es que lo tengo que cerrar y lo voy a tener que abrir otra vez para que. Y voy a poner aquí los transformadores y ahora sí. Así, transformadores. No, cancelar, este está en el escritorio, está aquí. Le vamos a la potencia y es el de este que tenemos aquí. Ahora sí, bueno, está bien. Damos play y vamos a ver si podemos abrirlo. No me va a dejar. Déjame quitarlo y volverlo a poner. No me va a quedar otro. En algunas softwares sí se puede, pero en este que instalé yo, por alguna causa, no se está pudiendo. Entonces ahí también, ahí lo tenemos, ahora sí lo se lo copio. Lo que había dicho desde el principio. Entonces déjame ponerlo aquí a 1 volt por división, muevo la gráfica, entonces vamos a contar los cuadros, está a 1 volt por división, entonces tenemos de punta a punta, o sea, de pico a pico, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 volts de pico a pico. Por lo tanto,
Este voltaje que tengo aquí, este voltaje que me marca aquí, es de pico, porque es la mitad del voltaje de pico a pico. ¿Sí queda claro eso hasta ahí? Hola, ¿me están entendiendo? ¿Me va siguiendo el punto o no? Hola. Ok. Más o menos, profe. Sí, mira, cuando yo le pongo aquí un doble clic al alternador que tengo aquí, me aparece un voltaje y te preguntaba si era de pico o de pico a pico. Entonces no me contestaron. Entonces lo que hice fue prender el osciloscopio y decir, el voltaje que me marca son 12 volts de pico a pico. Entonces, este que tengo aquí a 6, obviamente es la mitad de 12. 12 entre 2 a 6. Entonces, este tiene que ser un voltaje de pico. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta que te hacía al principio. ¿Qué tipo de voltaje nos está dando aquí? Pues voltaje de pico. Entonces, así cada uno de los alternadores que tú veas, estos son 12 volts de pico. Cuando vuelves a prender aquí, estos son 5 volts de pico. Aquí son 9 volts de pico. Acá son 1.5 volts de pico. Y acá son 24 volts de pico. Entonces, lo que nos está preguntando, y tenemos cargas diferentes. Esta la tenemos a 1 kilo. Esta la tenemos a 220 ohms. Esta la tenemos a 10 kilos, a 4.7 kilos, 470 ohms y 330 ohms. Esas son las cargas. Esas se llaman resistencias de carga. Y vamos a checar el voltaje. Acuérdate que lo que estamos midiendo aquí, si estamos midiendo los extremos de la carga, ¿qué tipo de voltaje estamos midiendo acá? Hola, hola. ¿Qué tipo de voltaje mide un voltímetro? A ver, le podemos poner ahí, mira, déjame, es que se me hace como que algo está pasando aquí en el proceso de aprendizaje, pero déjame ponerlo aquí, mira. Lo vamos a poner aquí. Voltaje de raíz media cuadrática, RMS, lo mide el voltímetro. El voltaje de pico a pico lo mide el osciloscopio. Aprendan esto de memoria, chavos. Que cuando yo te diga, ¿qué voltaje está midiendo el voltímetro? ¿Qué me vas a contestar? Voltaje de raíz media cuadrática. ¿Qué voltaje está midiendo el osciloscopio? ¿Qué me vas a contestar? Voltaje de pico a pico. Apréndanselo de memoria. El voltímetro no mide voltaje de pico a pico y el osciloscopio no mide voltaje de raíz media cuadrática. Profe, el voltaje de pico, ¿ese cuál lo mide? El voltaje de pico es el que nos da el dato del Proteus. O sea, el voltaje de pico, ellos decidieron que el ISIS, o sea, el Proteus, te daba el voltaje de pico. O sea, el ISIS te da el voltaje de pico. Cuando tú seleccionas el alternador y le pones ahí, quiero que sea tanto voltaje, ese es el voltaje de pico. El osciloscopio, pues lo que vas a medir es el voltaje de pico a pico, porque cuentas los cuadritos. Y en el voltímetro, ese que tienes ahí es el voltaje RMS. Fíjate cómo en este ejemplo estás utilizando los 3 tipos de voltaje. Por eso es muy importante que sepas la diferencia entre uno y otro. Sí, vamos bien hasta ahí. Entonces, si yo te digo acá, me paso otra vez al Proteus. Nada más que no estoy compartiendo, qué bien. No me puedo platicar yo solo, según yo lo estoy compartiendo y no lo estoy compartiendo. Ahí está. Ahora sí. Estábamos aquí en el Proteus, déjame minimizar eso. O sea, cuando yo hago un doble clic en el alternador, me dice, este es un voltaje. Este voltaje es de 6 volts, tú lo puedes variar. Entonces, ¿de cuánto dijimos que iba a ser ese voltaje? El que se le asigna al ISIS o al Proteus. ¿Qué tipo de voltaje es? ¿De pico? De pico, muy bien. ¿Y el voltaje del osciloscopio? De pico a pico. De
pico a pico. ¿Y el voltaje del voltímetro? Raíz media cuadrática. Muy bien, perfecto. Ándele. Y cuando le damos play, entonces lo que estoy viendo aquí, por ejemplo, aquí dice, este me marcaba 6 volts, pero acá me marca 4.24. Sí, porque si tú multiplicas 6 por 0.707, te da 4.24. Y eso ya lo habíamos calculado. Y luego decíamos que aplicando esta fórmula de corriente, que es voltaje de raíz media cuadrática entre la resistencia, nos daba una corriente. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que nos... Voy a poner aquí los ejemplos, ahorita para tomar una foto, te lo subo ahí ¿cómo se llama? El modo. Entonces, en este caso, para el ejemplo número 1, teníamos que el voltaje de pico son 6 volts. ¿Sí? Es un dato. Sabemos que todos funcionan a 60 Hz. Voy a poner todos a 60 Hz. Porque así lo pusimos, todos a 60 Hz. Entonces, la resistencia de carga para el ejemplo 1 es de 1 kilo ohm. Estos son los datos. Lo que nos piden calcular son, nos piden el voltaje de pico a pico, el voltaje de raíz media cuadrática y la corriente en la carga. La resistencia es la carga. La corriente que pasa a través de la resistencia, ¿cuánto vale? Entonces, es lo que queremos saber. Así lo vas a hacer para cada uno de los ejemplos. Entonces decimos, si el voltaje de pico vale 6, ¿cuánto vale el voltaje de pico a pico? ¿Me pueden decir? Pues lo multiplicas por 2, ¿verdad? Es el doble. Sí. Entonces, son 12 volts de pico a pico. Ahora, el voltaje de raíz media cuadrática, pues lo podemos sacar a partir del 6. O sea, le das aquí on y dice 6 multiplicado por 0.707. Me da 4.24 volts. Entonces aquí le pongo 4.24 volts de raíz media cuadrática. Y la corriente, no la puse, pero es de raíz media cuadrática. Entonces ahí aplico la fórmula. Corriente es igual a voltaje entre resistencia de carga. Y el voltaje, voy a tomar el de raíz media cuadrática, es el de 4.24 volts entre la resistencia de carga, que es 1 kilo ohm. Es igual a 4.24, 1 entre kilo, milivolts entre ohm, ampere. Entonces, la corriente en la carga son 4.24 miliamperes. Y así ya resolví el primer caso. O sea, estuvo fácil, ¿no? O sea, solamente me piden el voltaje de pico a pico, pues es este por 2. El voltaje de raíz media cuadrática es este por 0.707. Y la corriente de carga, pues es este voltaje RMS, voy a poner aquí RMS, para sacar la corriente de carga, y va a ser la RMS, es este entre este. Entonces, separo. Tú quieres decir 4.24 entre 1, pues son 4.24 multiplicado 1 entre kilo, por volts entre ohm. Cada una de estas cosas me da 4.24 entre 1, pues 4.24. 1 entre kilo, mili. Y volts entre ohm, ampere. Y ahí quedó. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces pasamos, o sea, te voy a poner aquí los ejemplos. En el ejemplo número 2 tenemos que el voltaje de pico es igual a 12 volts. Y el voltaje, la resistencia de carga es 220 ohms. Nos piden calcular lo mismo. Voltaje de pico a pico, voltaje de raíz media cuadrática y la corriente de carga de raíz media cuadrática.
Así. Hacemos el mismo procedimiento para el número 2. Estas son las calcular. Para el número 3 tenemos el voltaje de pico, lo tenemos a 5 volts. La resistencia de carga son 10 kiloohms. Nos piden calcular voltaje de pico a pico, voltaje de raíz media cuadrática y corriente de carga de raíz media cuadrática. Es lo que tengo que calcular. ¿Okay? En el punto número 4 nos tenemos el voltaje de pico son 9 volts y la resistencia de carga son 4.7 kiloohms, lo que es lo mismo 4.700 ohms. Y nos piden calcular el voltaje de pico a pico, el voltaje de raíz media cuadrática y la corriente de carga de raíz media cuadrática. Y una vez que las calculas así como lo estamos calculando, compruebas que el simulador te dé exactamente el mismo valor. Y para el número 5 y 6, entonces, el punto número 5, es que ahora tengo muchas libretas de blancas, ¿no? El punto número 5, o el problema número 5, el voltaje de pico son 1.5 volts. La resistencia de carga son 470 ohms y nos piden calcular el voltaje de pico a pico, el voltaje de raíz media cuadrática y la corriente de carga de raíz media cuadrática. Esto es lo que tengo que calcular. Son los mismos pasos para todos. En el punto número 6, el voltaje de pico son 24 volts. La resistencia de carga son 330 ohms. El voltaje de pico a pico nos piden que lo calculemos, al igual que el voltaje de raíz media cuadrática, al igual que la corriente de carga de raíz media cuadrática. Todo esto nos piden calcular. ¿Sí? Entonces, ahorita le tomo una foto a esto para que sepan qué es lo que van a hacer. Técnicamente son como problemas, o sea, son problemas que tienes que resolver. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Dudas, preguntas? ¿Me regreso? Sí, profe. Muy bien. Entonces sí quedó ya más claro el ejercicio que les pedí. O sea, porque a lo mejor pues sí, pues yo lo entiendo, pero a lo mejor ustedes no lo están entendiendo. Pues para mí sí, pues lo importante es que ustedes lo entiendan, ¿no? Porque son los que al final de cuentas están haciendo. Entonces yo les pido que lo armen en el Proteus y que comparen los resultados de cada una de esas. Obviamente cuando tú le das aquí play, pues cada una de estas tiene sus resultados, la corriente, el voltaje, corriente, voltaje y también las formas de onda de los aparatos. Todo eso es para que aprendas a correlacionar las cosas. Porque pues una cosa es que te diga, no, es que este es el voltaje de pico. Este voltaje pico a pico es el voltaje de raíz media cuadrática. Pero no ves cómo se correlaciona en un circuito real. Bueno, esto es simulado, pero funciona exactamente igual en un circuito real. ¿Vamos bien hasta ahí? Hola, hola. ¿Sí? Muy bien. Entonces pasamos al siguiente punto. Estábamos hablando de la relación de vueltas de un transformador. Te decía que yo prefiero ayudarme con con un video porque pues que tiene más herramientas ellos para pasar gráficas y animaciones que yo. Entonces déjame compartirte este video que quiero que vean. ¿Me dejan pasar? Sí. Aquí está. La relación de vueltas de un transformador. Es esto que queda. Hola, ¿qué tal? En este ¿Se escucha? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. de la relación de transformación, que se refiere en qué medida el transformador eleva o reduce el voltaje. Aquí tenemos la imagen de un transformador en su forma más básica. Vemos que tenemos un núcleo de hierro y en él tenemos dos devanados. Un devanado al cual se le conoce como primario, que tiene un determinado número de vueltas, y tenemos otro devanado al cual se le conoce como secundario, que también tiene un determinado número de vueltas. Vemos que en el devanado primario en sus terminales conectamos un voltaje de entrada,
que tiene que ser alterno, porque los transformadores funcionan con alterna. Entonces, aplicamos el voltaje de entrada en el primario, aquí vemos el símbolo de alterna, y en el secundario vamos a obtener un voltaje de salida, el cual podemos conectar alguna carga entre las terminales del secundario, por ejemplo, alguna lámpara. ¿Cómo funciona el transformador? Bueno, les había dicho que funciona mediante el fenómeno de la inducción electromagnética, que lo que hacemos es que conectamos un voltaje de alterna en las terminales del primario del transformador, que va a hacer que circule una corriente. Aquí vemos esta flecha en verde, va a circular una corriente, y esta corriente lo que va a hacer es que va a generar un flujo magnético, y este flujo magnético en el núcleo lo que va a hacer es que, como les había dicho, la ley de Faraday va a inducir en el secundario una fuerza electromotriz, es decir, esa fuerza electromotriz va a dar lugar a una tensión en los bornes del devanado secundario. Es decir, como les había dicho, la ley de Faraday nos dice que si nosotros movemos un conductor dentro de un campo magnético, se va a generar entre los extremos del conductor ¿cómo se le dice? Un voltaje. Entonces, quiere decir que la electricidad y el magnetismo están relacionadas. De igual manera, si nosotros, por ejemplo, hacemos circular corriente por un cable, se va a generar en el cable un campo magnético. Y de igual manera, lo contrario, como lo que ocurrió aquí. Aplicamos un voltaje en el primario, se generó un flujo magnético y ese flujo magnético generó un voltaje en el devanado secundario. Vamos a hacer un ejercicio de relación de transformación. NP se refiere al número de vueltas del devanado primario. Vamos a suponer que son 100 vueltas en este devanado primario. Aunque parezcan que son menos, vamos a suponer que son 100. NS se refiere al número de vueltas del devanado secundario. Vamos a suponer que son 10. Para obtener la relación de transformación, vamos a dividir el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario. Es decir, 100 entre 10 y nos da 10. Quiere decir que el voltaje que se aplique en el devanado primario se disminuirá 10 veces en el devanado secundario. Aquí lo que tenemos que ver es que si el primario, bueno, para poder saber si el transformador va a reducir o va a aumentar el voltaje, si el número de vueltas en el primario es mayor que el número de vueltas en el secundario, quiere decir que es un transformador reductor. Y si es al revés, si el número de vueltas en el primario es menor que el número de vueltas en el secundario, es un transformador elevador. Y aquí vimos que el número de vueltas del primario, en este ejemplo son 100, es mayor que el número de vueltas del secundario, por lo tanto es un transformador reductor. Nos redujo el voltaje de entrada 10 veces, nos lo redujo a un voltaje de salida. Vamos a darle números. Vamos a suponer que la tensión en el primario son 220 voltios, es decir, el voltaje que aplicamos en el primario. Entonces, ¿cuál sería el voltaje de salida en el secundario? Conociendo que la relación de transformación es de 10. Lo que hacemos es dividir, para obtener la relación de transformación, dividimos el voltaje del primario entre el voltaje del secundario. Pero como ya conocemos la relación de transformación, pues vamos a despejar. Queremos obtener el voltaje VS y el voltaje en el secundario. Entonces queda que VS es igual a VP entre RT, es decir, VS es igual a 220, que es el voltaje en el primario, entre la relación de transformación, que es 10, entonces eso es 22. Quiere decir que el voltaje en el secundario son 22 voltios. Quiere decir que en la entrada pusimos 220 voltios y como la relación de transformación es 10, pues redujimos el voltaje a 10 veces, por lo tanto en la salida obtenemos 22 voltios. Entonces, el voltaje de salida de un transformador depende principalmente del voltaje que hay en la entrada y el número de espiras tanto del devanado primario como del devanado secundario. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a suponer que V1 se refiere al voltaje de entrada, al voltaje del primario. V2 se refiere al voltaje de salida, es decir, al voltaje del secundario. N1 se refiere al número de vueltas del devanado primario y N2 se refiere al número de vueltas del devanado secundario. Esta fórmula sirve para poder conocer algunos datos. Por ejemplo, si yo quiero obtener el voltaje de salida V2, simplemente pues despejo. Entonces, pues esta parte es un poco de álgebra. Entonces queda V1, esto es multiplicación cruzada, V1 por N2 es igual a V2 por N1. Pero como queremos obtener V2, este N1 lo pasamos a dividir. Entonces queda que V2 es igual a N2 entre N1 por V1. Quiere decir que para obtener el voltaje de salida dividimos
el número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario multiplicado por el voltaje del primario. Vamos a darle números. Voltaje de entrada 120 voltios. Número de vueltas del primario 100. Número de vueltas del secundario 10. Quiere decir que el número de vueltas del primario es mayor que el número de vueltas del secundario. Por lo tanto, obviamente es un transformador reductor. Nos va a reducir el voltaje. Entonces, aplicamos esta fórmula. V2 es igual a N2, es decir, 10 entre N1, es decir, entre 100 por V1. Entonces, 10 entre 100 es 0.1 por 120 nos da 12 voltios. Quiere decir que en el primario si aplicamos 120 voltios y la relación de transformación es 10, quiere decir que en el secundario vamos a obtener un voltaje de 12 voltios. Vamos a hacer otro ejercicio. Ahora, con el número de espiras. Vamos a suponer que conocemos tanto la tensión del primario como la tensión del secundario. ¿Sí? La relación de transformación vendría siendo el voltaje de entrada entre el voltaje de salida. Esto es en dado caso que conozcamos el voltaje. Si conocemos las espiras, pues la relación de transformación vendrá siendo el número de espiras de uno entre el número de espiras del otro. Entonces, en este caso, la relación de transformación es igual a 4. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que en el primario hay 600 espiras. ¿Cuántas espiras habría en el secundario? Conociendo estos datos, pues aplicamos esta fórmula. Ya no vamos a aplicar precisamente esto. Bueno, sí, pero vamos a hacer un despeje. Vamos a meter todos estos datos en esta formulita. Entonces, V2, que es el voltaje de salida, 110 voltios, es igual a N2, que es el número de vueltas que no conocemos, entre 600, porque entre N1, que es el número de vueltas del primario, por V1, es decir, V2 es el voltaje en el secundario 110, eso es igual a N2, que es el número de espiras que no conocemos en el secundario, dividido entre N1, que conocemos que son 600 espiras, multiplicado por V1, que es el voltaje de entrada, 440. Vamos a hacer un despeje. Entonces, queda que N2 es igual a 110 por 600 entre 440, por lo tanto, N2 nos da igual a 150 espiras. Entonces, vimos aquí que el número de espiras del primario N1 es 4 veces mayor que el número de espiras del secundario. Por lo tanto, la relación de transformación es 4. Y como el número de espiras del primario es mayor que el del secundario, pues por eso nos redujo el voltaje 4 veces. Vemos aquí que 440 es 4 veces mayor que 110 voltios. Esto tiene que ver, como vimos aquí, depende principalmente del voltaje que hay en la entrada y del número de espiras, tanto el devanado primario como el devanado secundario. Ok, muy bien. Entonces, vamos acá con nuestro ejemplo. Vamos a pasar al ISIS. Nada más que déjame abrir el otro archivo. Déjame ver si lo grabé, porque luego no lo grabé. Open Design. No. Creo que lo puse en el de baja potencia. Sí, no sé, creo que no. Creo que no lo guardé. Entonces déjame empezarlo de nuevo. Hacemos uno nuevo, ¿no? ¿Es? Ok. Ya quedó. Ok, entonces vamos a empezar con lo que viene siendo el transformador aquí en el ISIS. Mira, tenemos nosotros componentes. Podemos bajar nuestro transformador. Donde dice le pones transformer, así como los robots. Transformer. Y te aparecen estos. Está el transformador simple, que es el que vamos a trabajar ahorita, ¿no? Le decimos OK. Ponemos ese aquí. Aquí, cuando tú haces un doble clic en el transformador, te aparece datos, como por ejemplo la inductancia, que no hemos visto el concepto de inductancia, se mide en henrios. Entonces, es una medida de inductancia. No vamos a ver todavía lo que es. No me voy a meter en esto porque si no, no termino el tema.
Lo que me interesa es el factor de acoplamiento. Aquí cuando le pones 1, es de 1 a 1. Eso significa que si yo divido N2, bueno, la relación de vueltas estaba dada por N1 entre N2. Entonces, esto es N1 y esto es N2. Si el resultado me da 1, significa que N1 tiene la misma cantidad de vueltas que N2. Son iguales. Entonces voy a poner un alternador. Altern, nada más. Es que alternator es alternator. Así es. Está poniendo en español. Ahí está. Voy a poner una frecuencia de 60 Hz. Digo, siempre uso 60 Hz porque es el voltaje que nosotros manejamos en la línea. Y lo voy a dejar voy a poner aquí a 10 volts para que sean números así más fáciles de manejar. 10 volts. Y lo voy a conectar aquí. En terminales. Entonces este es mi primario y este es mi secundario. Voy a poner a la salida una resistencia de 1 kilo, que también son datos que son valores que manejamos los electrónicos. O sea, no manejamos resistencias muy bajas, más o menos como de 10K está bien. 1K, perdón. 1K está bien. Y voy a poner aquí lo conecto. Y voy a poner un voltímetro, de corriente alterna, obviamente, porque estamos hablando de corriente alterna. Aquí, a la salida. Y voy a poner otro voltímetro, pues a la entrada, a ver si me deja colocarlo aquí. Está muy cerca, pero sí, creo que sí. Ahí está, sí lo pude poner. Y vamos a darle play. Entonces, si me acerco a la figura, me voy a dar cuenta que el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida, porque están en una relación de 1 a 1. Estos transformadores siempre son... 2P significa que tenemos dos conexiones en el primario y 2S significa que tenemos dos conexiones en el secundario. Es un transformador 2P, 2S, es lo que significa. Dos conexiones del primario y dos conexiones del secundario. Pero en este caso tenemos una relación de vueltas igual en el primario que en el secundario. Estos transformadores no se usan o no te permite el simulador utilizarlos como elevadores de potencial, solamente como reductores, de tal forma que siempre vamos a tener menos espiras en el secundario que en el primario. Entonces eso hace que el factor que vayamos a meter aquí sea menor o sea, es igual primario que secundario. Pero imagínate que yo quiero poner una relación de vueltas de que sea la mitad de espiras en el secundario que en el primario. Imagínate que tengo 200 espiras en el primario y en el secundario le pongo 100. Entonces la relación de 100 entre 200 es de 0.5. A la mitad. Le digo aquí, ok. Pues la relación que tiene va a ser de la mitad. Yo le doy aquí play. Ahora sí, aquí tengo 7 volts y aquí tengo 3.41. O sea, aproximadamente la mitad. Digo, toma en cuenta que también tenemos una pérdida por la resistencia que tenemos aquí, que consume una cierta potencia, ¿no? Pero vamos a suponer que no lo estamos consumiendo. Entonces, tenemos aproximadamente la mitad. Estoy reduciendo el voltaje. Imagínate que aquí pongo que le cambio el voltaje de entrada y ya no lo pongo de 10, sino que lo pongo de 120 como el que tenemos en línea. Entonces, a la salida, pues como este es un transformador que me da la mitad de voltaje. Entonces, aquí, bueno, estamos de acuerdo que el voltaje que le puse, ¿qué tipo de voltaje le estoy poniendo aquí al alternador? ¿Qué tipo de voltaje es? ¿Voltaje de qué? De pico o de raíz media cuadrática. Hola.
Ya lo habíamos visto en el anterior. Este voltaje es de pico o de pico a pico o de raíz media cuadrática. El de aquí. Hola, hola. Era de pico, ¿se acuerdan? Este era de pico. Entonces, si yo lo que quiero aquí es tener un voltaje raíz media cuadrática de 120, ¿de cuánto le tengo que dar el valor de pico? Entonces aquí tenemos que hacer una conversión, ¿verdad? Déjame dejar de transmitir. Me voy a poner aquí en esta cita para no tener que ponerlo en la otra. Entonces decimos que si tenemos un voltaje de pico bueno, más bien queremos saber cuánto es el voltaje de pico, porque queremos que el voltaje de raíz media cuadrática sea de 120 volts. Entonces, ¿qué fórmula tengo que utilizar para sacar mi voltaje de pico? Entonces decimos, el voltaje de pico es igual a 1.414, eso ya lo habíamos visto en las fórmulas anteriormente, multiplicado por el voltaje de raíz media cuadrática. Entonces el voltaje de pico es igual a, 1.414 multiplicado por 120 volts. Entonces el voltaje de pico me va a dar 1.414 multiplicado por 120 volts. Y me da 169.68 volts. Pues el voltaje de pico que tengo que darle aquí al circuito tiene que ser 169.7. Voy a poner .7 para redondear este número, ¿no? Entonces nos vamos otra vez a la pantalla del ISIS. Aquí estamos. Voy a cambiar aquí el valor. Lo voy a poner a 169.7. Así, le doy aquí OK y le doy aquí Play. Entonces ahora sí, mi voltaje de raíz media cuadrática es de 120. Y aquí con el acoplamiento más la pérdida que tengo en el acoplamiento, tengo 59.8, o sea, casi la mitad. O sea, esto tendría que ser 60. Pero acuérdate que hay pérdidas por acoplamiento. Déjame ver qué pasa si quito la resistencia. Voy a desconectar la resistencia. Y le doy play. Se acerca un poquito más, ¿ya lo viste? Ya estamos en 160, en 60. 120 con 60. Pero cuando le pongo la carga, hay una ligera baja de voltaje, ¿verdad? Porque este consume una cierta potencia. ¿Vamos bien hasta ahí? Hola, hola. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces vamos a suponer que cambiamos, aquí, ya tenemos nuestra corte. Lo voy a poner, imagínate que mi relación serían de, no sé, si yo quisiera ponerle un cuarto, pues sería punto 25, ¿verdad? El factor de acoplamiento. Y le damos play, y ahora sí tenemos aproximadamente un cuarto del voltaje original. Pues así es como nosotros vamos cambiando el número de espiras, cambiando la relación de vueltas, nosotros cambiamos el voltaje que tenemos a la salida. Ahora mi pregunta es, si tú tienes este voltaje y quiero tener 6 volts aquí, o vamos a decir 5 volts, ¿cómo le tenemos que hacer? ¿Cuál tiene que ser nuestra relación de vueltas? A ver, ¿qué operación tenemos que hacer? O sea, yo quiero tener 5 volts aquí, 5 volts. Imagínate que no tenemos la carga, o sea, sin carga, lo voy a poner así sin carga. Con la carga para que no te compliques. Y yo quiero tener aquí 5 volts. Entonces, ¿de cuánto tengo que hacer la relación de vueltas? Entonces ahí es donde tú dices, pues entonces no tengo que ir a las fórmulas que teníamos antes, ¿no? Entonces, sabemos nosotros que partimos de las fórmulas iniciales, ¿no?
que el voltaje 1 entre el voltaje 2 es igual a N1 entre N2. ¿Sí? Entonces yo quiero saber cuál es mi relación de vueltas, pero yo ya sé cuál es el voltaje en el primario. Entonces quiero saber, bueno, ya sé cuánto quiero ya sé cuánto tengo en el primario y ya sé cuánto tengo en el secundario. Mi pregunta es, ¿qué tengo que hacer aquí? O sea, en el primario tengo 120 volts. Y en el secundario quiero 5 volts. Entonces, N1 entre N2, que ya de por sí esto es mi relación de vueltas, ¿sí? Acuérdate que esto es mi relación de vueltas. Vamos a ver en cuánto me sale. Entonces digo aquí, 120 entre 5. Y me da 24. 24, perdón. O sea, eso es igual a N1 entre N2. Yo divido N1 entre N2, me tiene que dar esto. Pero vamos a hacer el inverso para sacar nuestro factor de acoplamiento. Factor de acoplamiento es el inverso de la relación de vueltas. ¿Okay? O sea, ¿qué significa el inverso? El inverso es 1 entre 24. Ese es el inverso. Entonces digo, 1 entre 24 me da 0.041. Ese es mi factor de acoplamiento, que es el que voy a poner ahí en mi gráfica. Entonces yo ya estoy haciendo un diseño, mira. Yo estoy diseñando porque me tiene que dar lo que yo necesito a la salida. En este caso le pongo aquí .041. Eso va a ser mi factor de acoplamiento. Y le doy aquí play. Y ahora sí, tengo 120 y a mi salida tengo casi 5 volts. Lo que pasa es que como me faltaron el 6666666, déjame ponérselo de una vez. Pues hago mi factor. Es que era 1.04166666. ¿Sí? Le decimos OK, le damos play. Y ahora sí, mira, 5. 120 por 5. ¿Ya viste el cálculo? Entonces, ¿para qué me sirven los cálculos? Pues para saber qué es lo que puedo obtener a la salida o qué es lo que quiero obtener a la salida. ¿Sí les queda claro hasta ahí? Hello. Sí, profe, pero ¿está compartiendo o cómo? Ah, perdón. ¿Por qué no me dijeron? Te digo, es que se me olvida que no estoy compartiendo, chavos. Gracias por recordármelo. Según yo te estaba enseñando la pantalla. Ahí está. Ok, déjame volverlo a hacer, ¿sí? Mira, lo habíamos puesto, déjame darle stop. Lo habíamos puesto a 400, el factor de acoplamiento. O sea, el coupling factor es el inverso de la relación de vueltas. O sea, si la relación de vueltas era N1 entre N2, el factor de acoplamiento es al revés, N2 entre N1. Entonces lo había puesto así, le puse aquí OK, porque me dio .0416666. Le doy aquí play y no se ajustó, quedó 4.92. Entonces lo que te decía, que si completamos los números ahí, le ponemos ahí 6666, todos los 6 que me faltan, que me salen en la calculadora, le doy play y ahora sí ya se ajusta a 5, de 120 a 5. ¿Sí quedó claro? Pues, ¿qué era lo que yo quería? Pues, si tengo, fíjate todo el cálculo que tuve que hacer. Si tengo el voltaje de pico, si yo quiero 120 volts de raíz media cuadrática, ¿de cuánto tiene que ser mi voltaje de pico? Entonces, encontré que el voltaje de pico tenía que ser de 169.68. Bueno, 169.7, así lo puse, para cerrado. Y me dio efectivamente 120 volts al primario. Pero luego, ¿cuál es la relación de vueltas que tengo que hacer? ¿O cuál es el factor de acoplamiento que debo de tener? Y encontré que era .041666666.
Y que así, en el momento de simularlo, ahora sí ya tengo 120 volts aquí y 5 volts acá, que era lo que estaba necesitando. ¿Sí quedó claro hasta ahí, más o menos? Sí, más o menos. Ok, bueno, entonces ya vimos qué factores son importantes para un transformador. Primero, tenemos que saber qué voltajes estamos aplicando. Y ya sabemos que este alternador me dice el voltaje de pico. Y que este voltímetro me da el voltaje de raíz media cuadrática. Al final de cuentas, todo trata de convertirlo al voltaje de raíz media cuadrática porque es el que vas a terminar midiendo con el voltímetro. Y luego la relación de vueltas, o más bien el factor de acoplamiento del transformador, me dice o me ayuda a sacar el voltaje que tengo en el secundario. Así ya quedó. Entonces, imagínate que yo quiero un transformador de 6 volts que tengo que modificar. ¿Alguien me puede decir? De todo esto que tengo que modificar, ahora quiero 6 volts aquí. ¿Qué tengo que modificar? ¿No? A ver, lo que tengo que modificar aquí sería mi relación de vueltas, pero la pregunta es, bueno, el factor de acoplamiento. Pero la pregunta es, ¿qué número le tengo que poner aquí? Ah, te vas a los cálculos. Entonces, estando en el cálculo, aquí decimos, son 120, puedes partir desde aquí para obtener 6 volts de raíz media cuadrática en secundaria. Entonces aquí tenemos 120 volts entre, ahora ya no son 5, ahora es entre 6 volts. Esto es igual a N1 entre N2. Entonces decimos 120 entre, perdón, 120 entre 6, me da 20. Pero mi factor de acoplamiento, le voy a poner, o sea, factor de acoplamiento es el inverso, o sea, N2 entre N1, esto es igual a 1 entre 20, y 1 entre 20 me da 0.05. Es el factor de acoplamiento, sin unidades. Ese no tiene unidades porque son vueltas. Vueltas entre vueltas, se te van las vueltas y te queda solamente un número. Entonces vamos a compartir pantalla y nos vamos a LISIS. Entonces ya sabemos que aquí tenemos que poner punto 05. Decimos OK, le damos play y obtenemos los 6 que estábamos queriendo tener. ¿Ya lo vieron? Ya tenemos 120 a la entrada y 6 a la salida. Pues nosotros podemos hacer así una serie de cálculos para ir obteniendo el voltaje que queremos a la salida. ¿Vamos bien hasta ahí o me regreso? Hola, hola. ¿Sí? ¿No? Ok. Déjame pasar. Déjame dejar de compartir. Vamos a hacer una serie de ejercicios. Ok. Vamos a hacer una serie de ejercicios. Vamos a hacer cuatro ejercicios esta mañana, ya para dar por sentado lo que es la razón de transformación. Bueno, empezamos con el número 1, pero 1. Tenemos un transformador. En el número 2 tenemos otro transformador. En el número 3 tenemos otro transformador.
Y en el número 4 tenemos otro transformador, pero aquí le voy a poner una derivación central. Esta derivación central lo que hace es dividir el voltaje. Normalmente está al centro, tenemos 3 salidas, está al centro. Entonces, siempre te divide el voltaje a la mitad. Por ejemplo, si aquí acá tengo 12, de aquí acá tengo 6. Imagínate que quiero hacer eso. Yo quiero tener aquí, de aquí acá, 6 volts. Ahorita te voy a decir. Bueno, obviamente son de raíz media cuadrática, ¿ok? Y aquí voy a ponerte una fuente de poder. Lo voy a poner todos a 120 volts a 60 Hz. Para no tener cambios. De todas formas, es el voltaje que vamos a usar nosotros en cada una de los ejercicios que hagamos. No de los ejercicios, sino de las prácticas. Pues es el que tenemos en línea, ¿verdad? 120 volts con 60 Hz. A menos que tengamos ahí una línea de 220, pues ahí ya cambiamos el voltaje, que sería 220 a 60 Hz. 120 volts a 60 Hz. Ahí estamos. Ya tenemos estos 4 transformadorcitos. Entonces, aquí para este me va a pedir 9 volts de raíz media cuadrática a la salida. Aquí me va a pedir 24 volts a la salida. Y aquí me va a pedir, voy a poner 12. No, voy a poner otro porque luego ya tengo uno que se parece. Entonces déjame quitar ese de 12. Perdón. Voy a poner 1.5, bueno, 3 volts, ¿no? Que sea así pequeño, 3 volts. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el factor de acoplamiento para cada uno de ellos? Entonces vamos a hacer lo mismo y luego lo vamos a simular, ¿verdad? Entonces empezamos de una vez. Empezamos con la fórmula, ya sabemos. No me voy a meter con cálculos que tenemos aquí porque ya sabemos, ya lo tenemos ajustados a 120 volts. Lo que me interesa saber es cómo voy a sacar el factor de acoplamiento. Entonces ya decimos voltaje del primario entre voltaje del secundario es igual a N1 entre N2. Para todos, ¿no? Voltaje del primario entre voltaje del secundario es igual a N1 entre N2. Para todos es igual. Entonces de aquí sacamos el voltaje del primario son 120 volts entre voltaje del secundario que son 9 volts. ¿Sí? Voltaje del primario, voltaje del secundario. O 1 y 2, como tú lo quieras poner. 1 es primario y 2 es secundario. Es igual a N1 entre N2. Obviamente es la relación de vueltas. Entonces decimos 120 entre 9, 120 entre 9, son 13.33333. 13.3333. Ahora sí, le sacamos el inverso para sacar el factor de acoplamiento. Entonces decimos, hay una tecla por aquí que es el inverso. Déjame si lo encuentro. Ajá. Dice imp. No, también dice que es a la -1. Creo que es esta, ¿no? Voy a hacerlo aquí, esta, inverso. Sí, es esta, que es a la -1, es el inverso. Entonces ya me saca el factor de acoplamiento, 0.075. Este es mi primer factor. Ahorita lo analizamos. Siguiente, serían 120 volts entre 24 volts. Ya no voy a poner todo lo demás. Ya sé que eso es mi relación de vueltas. Entonces son 120 entre 24. Me da 5. Le saco el inverso y da, bueno, perdón, otra vez. Me da 5.
Entonces el factor de acoplamiento es igual a 1 entre 5. Y 1 entre 5 es 0.2. Es el factor de acoplamiento que estoy poniendo. ¿Vamos bien hasta ahí? En el siguiente tenemos voltaje del primario entre voltaje del secundario es igual a N1 entre N2. Voltaje del primario son 120 volts entre 3 volts, que es lo que quiero en el secundario. Esto es igual, ponemos aquí, 120 entre 3, me da 40. El factor de acoplamiento es igual a el inverso de 40, que son 0.025. Y ya sé que mi factor de acoplamiento es, factor de acoplamiento es 1 entre 40. ¿Ok? Después aquí tenemos, para esto está muy interesante, mira, para esto está interesante porque yo lo que quiero son 6 volts de mi derivación central a uno de los extremos. Entonces, si yo tengo 6 volts aquí, entonces ¿cuánto tengo que tener de aquí a acá? Pues el doble, ¿no? Si tengo 6, acá tengo que tener 12 volts para poder tener 6 volts a la salida de la derivación central. Y tener 6 y 6, 12. Entonces voy a tomar el número 12 como base. Entonces decimos 120 volts entre 12 volts. Esto es igual a N1 entre N2. Y esto es igual a 10, obvio. 120 entre 12 son 10. Y el factor de acoplamiento va a ser igual a 1 entre 10. Esto es igual a 0.1. Ahí está. Ahora sí, vamos a ver si es cierto. Vamos a checarlo en cada una de las. Vamos a checar el primero. Dice que el factor de acoplamiento es 0.075 para obtener 9 volts. Entonces vamos a compartir. Y vamos a hacer el primero aquí mismo, ¿no? A ver, estoy corriendo. El factor de acoplamiento es 0.075. Le digo OK, le doy play. Y efectivamente obtengo 9 volts a la salida. Bueno, 8.99. Lo que pasa es que a veces quiere muchos dígitos. Lo que pasa es que déjame volverlo a hacer. Es 120 entre 9 y le saco inverso. Sí, lo que pasa es que no me salen décimas, sale bien. Está bien, pero aquí por la falta de décimas, 8.99, casi 9, ¿no? Estamos bien. En el siguiente ejercicio teníamos que el factor para obtener 24 volts a la salida, necesitábamos poner un factor de acoplamiento de 0.2. Pues vamos a poner un factor de acoplamiento de 0.2. Hacemos OK, le damos play y aquí tenemos 24 volts a la salida. Pues comprobamos que el segundo estaba correcto también. Y luego, si vamos bien hasta ahí. Hola, hola. Y para hacer el tercero, para obtener 3 volts a la salida, quiero 3 volts a la salida, tengo que poner un factor de acoplamiento de 0.025. Doy play. Y casi 3, bueno, 3, pero 120 con 3. Está bien. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Se va entendiendo el concepto? ¿O los conceptos? ¿Sí o no? Muchos datos, Sí, mucha profe. información. Ok. Yo sé que son muchos datos, ¿no? Entonces, pero pues con la práctica hasta te vas a reír luego, ¿no? De que se te hace difícil esto. Vamos a ver place, component, from libraries. Voy a poner transformador. Es que quiero uno que sea así, con derivación central. Ya lo viste, este tiene derivación central. Es el 2P3S, o sea, 2 del primario y 3 del secundario. Desde aquí, ¿ok?
y lo pongo. Entonces decíamos que lo que queríamos era tener aquí, voy a quitar esto, lo que queremos es tener 6 volts de aquí a acá. Ahí está. Aquí queremos 6 volts. Entonces hicimos el cálculo a 12. Si tú checas, de hecho lo podemos medir también. Ponemos otro voltímetro aquí, de aquí a acá. Ah, no era aquí. Quiero medir los 12. Perdón. Lo haces desde aquí hasta acá. Déjame ver si puedo mover. Sí, mira. Déjame desplazar ese, tío me va a marcar ahí un error. A ver. Déjame drag oxygen. Más o menos. Drag ¿cuál? Acá. Bueno. Se ve mal, pero está bien conectado. Entonces aquí me tiene que marcar 6 y aquí me tiene que marcar 12. Entonces vamos a ponerle el factor de acoplamiento que encontramos que es de 0.1. Ah, perdón. 0.1. Damos play y ahora sí. Aquí obtuvimos, no, algo hice mal. Se me hace que sí, este tiene que ser 2 y este tiene que ser 6. Vamos a ver. 120 entre 12. Qué raro. Déjame quitar este multímetro a ver qué hace. A lo mejor no está funcionando igual a los demás. Déjame checar. Ok, ahí lo dejo. Déjame checar nada más. Uno, esos que son iguales. No sé por qué no lo está haciendo. Vale, play. 120 a 17. A lo mejor le hace falta a lo mejor a este modelo le hace falta la carga. Déjame poner la carga a ver si es eso. Voy a poner una resistencia en la que tenía. Vale, play. No, sigue sin dar, de todas formas. Pero a veces pasa, de que no, no está simulando igual que el otro, ¿no? Entonces no sé por qué el factor de acoplamiento no lo está tomando. Déjame volver a hacer esto, es que está bien. Son 120 entre 12, son a 10, no hay vuelta de hoja. El cálculo está bien, pero como que la simulación esta no lo está haciendo igual que la otra, por alguna causa. Que desconozco. Voy a poner uno aquí igual, pero voy a poner el otro. El 2S2P. Voy a poner el alternador. Lo voy a poner a 169.8.7. Voy a poner mi transformador a punto 1. Voy a quitar esta resistencia. No, voy a quitar todo esto. Y voy a poner aquí un multímetro. Multímetro de corriente alterna. Atrás. Ahí está. Acá, 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 acá. Y ponemos un voltímetro de corriente alterna aquí, aquí, acá, acá, y le damos play. Ah, es que lo puse a 1 Hz, perdón, a 60 Hz. Ahí está, ahora sí. 120 a 12, aquí
aquí está bien, 120/12. Pero aquí no lo hace, miren. Y vaya que está igual. 179.760 Hz. Punto 1, sí, está bien. Sí, no sé por qué, es como que está mal ajustado este símbolo, ¿eh? No es tanto un problema de... A lo mejor hay otro, déjame ver si hay algún otro, ¿no? Déjame quitar este y traerme otro. Y a ver si ese es el problema que tengo de que uno sí sale y el otro no sale. O sea. Hay uno de 5. Pues está pero es saturado. Creo que ese tampoco sale. Ajá. Tiene aspira. A lo mejor sale esta, mira. Vamos a ver. A lo mejor sale mejor esta porque como están insulated, ¿cómo se dice? Aisladas las terminales. De aquí a acá podríamos tener 12. Esta la juntamos con esta y vamos a ver cuándo tenemos de aquí a la central. Ahí está. Vamos a ponerlo punto 1, punto 1. Punto 1, punto 1. Lo voy a tener que dividir entre 2 a punto 2 y punto 2. Bueno, ok, vamos a hacer eso. Sí, ahí sí sale, mira. No, son 6. Sí tengo que ponerle a la mitad. Porque es que la mitad de la mitad. Entonces tiene que ser como punto 5 y punto 5. ¿Qué? Punto 0,5 y punto 0,5. Punto 0,5 y punto 0,5 porque se reparten. Ok. Sigue sin salir. No, es que esta es una, ¿cómo se dice? Arriba punto 2, no creo, sería más grande. Es punto 1. Punto 1 entre 2, pues obvio. Punto 0,5, perdón, me equivoqué. Punto 0,5. Vamos a ver. No sé si lo puse punto 0, no está bien, está correcto. Nada más que aquí primario resistencia le voy a poner a... Es que tiene una resistencia del primario, mira. Pero a ver si le pongo 0, a ver si no me marca error. Para que no cambie el valor. No me lo sé. Voy a poner a 1, a ver si es cierto. Pues sigue sin salir. Sigue sin salir. Aquí está el factor de acoplamiento, el coeficiente de acoplamiento. No, ya vi, es punto 0,5. Bueno, ahora salió mal, mucho más. No. Sí, tengo que checar cómo están estos símbolos, porque sí, el otro sí debería de salir, pero como que no sale, solo sale. El punto 1, punto 1 otra vez. Vamos a ver. No, sigue estando en la mitad. No, de modo. No sale, esto no me sale, ¿no? Podemos hacer esto, un acoplamiento del que tenemos abajo. ¿Cuál es otra opción, no? No te quiero hacer bolas, pero el cálculo está bien y todo está bien, pero la simulación está mal, o sea, sale mal. Vamos a ver. Voy a hacer un pequeño artificio. Voy a usar uno de los que ya sabemos que sí salen, que son estos. Y lo voy a conectar, estos dos transformadores, como si fuera un solo transformador, ¿ok? Lo pongo aquí, lo pongo acá. O sea, estoy conectando estos dos secundarios, todo esto hace como si fuera un solo embobinado. Y lo voy a poner de extremo a extremo
Y esto lo voy a poner de extremo a extremo. Esto lo voy a poner de este lado hasta la mitad. Sí. Entonces lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que tenía hace rato, ¿no? Esto lo voy a poner a .05 y el otro también a .05. Vamos play. No, ahí está. No, era .01 entonces. .01, .1, perdón, y .1. Si este no se divide entre los .1. Ok. Y a ver. ¿Sí está? Ahora sí nos salió. Tenemos 12 volts de extremo a extremo y 6 volts hasta la derivación central. Bueno, a veces el problema que tenemos con los dispositivos es que tienen problemas con la simulación, pero esto es lo que tiene que salir aproximadamente en la simulación que tiene derivación central. Pero también podemos ver que podemos acoplar varios transformadores de esta manera para poder tener las lecturas que nosotros queremos, como por ejemplo en este caso queríamos 12 volts de aquí a acá y 6 volts de aquí a acá, y ya quedó. Entonces era precisamente lo que queríamos obtener, ya lo obtuvimos. Entonces, mi pregunta es, ¿quedó claro el ejemplo de cómo meter o cómo mover el factor de acoplamiento para poder sacar un voltaje deseado a la salida, sí o no? Más o menos. ¿Sí? ¿No? Hola, hola. Hola, ya se fueron. Más o Ok, menos, profe. voy a tomar eso como un sí. Ok, pasamos al siguiente video que te quería mostrar. Permítame un momentito. Para que quede ya es el último, ya paso este video y esta clase termina a las 11:10, ¿verdad? ¿Cierto? Yo creo que ya nada más le tomo fotografía a esto que hice, te lo paso como asignación. Bueno, es una asignación, es como un ejercicio que quiero que copies en la libreta. Esto que tengo aquí en la libreta. Quiero que lo copies en la libreta y me lo mandes como asignación para que vaya quedando mejor o más claro lo que es el factor de acoplamiento. Por lo pronto vamos a ver un video del español que espero que esto aclare un poquito mejor el punto de los cálculos con el transformador. Ejercicios de transformadores. ¿Lo estoy escuchando? Sí, se escucha. Hay que tener en cuenta esto, lo que se llama la relación de transformación en los libros. Es muy sencillo. Significa que el número de espiras de uno y otro, la relación que hay entre ellos, este es el doble que este. Si aquí tienes el doble de espiras, las espiras son vueltas. El número de vueltas aquí es el doble que aquí, pues aquí tendrás el doble de tensión que aquí. ¿Vale? Tienes un quinta parte de vueltas aquí, que aquí, pues aquí tendrás una quinta parte de tensión que aquí. Es decir, la relación entre el número de vueltas va a ser la relación que tengas entre las tensiones. Así de fácil. ¿Alright? El libro, ¿qué te va a decir? Problemas tipo: si tengo un transformador cuyo arrollamiento primario tiene 1000 vueltas y el secundario dispone de 500 espiras y lo enchufo a la red comercial, ¿qué tensión tendré en la salida? Bien, lo pasamos al castellano y decimos, ajá, que aquí tengo 1000 y aquí tengo 500, tengo la mitad. Pues si tengo 230, a la salida tendré X, o sea, la mitad. Puedes hacer una regla de 3 si quieres, no hace falta interpretar fórmulas, una regla de 3 te vale. Pero vamos, si quieres hacer la regla, los libros te van a decir N1, 1000, o sea, el número de vueltas de primario. N2, 500, o sea, el doble. Entonces, si V1, ¿cuánto es? Pues 230, pues la tensión de la salida será X. V2 va a ser 230 por 500 entre 1000. 115, no sé ni para qué hago 115 voltios. Ya está. Así de fácil, así todos los problemas. ¿Vale? Un ejemplo real, no de libro real, es que tú en el trafo te vas a carteles tipo 230 12, que te está diciendo que le puedes meter 230 y te da 12 voltios. Es decir, que te está dando esta relación, que tienes 230 veces más de espiras con respecto a 12. Por cada 230 espiras de aquí tienes
12 de esta. No significa que aquí solo puedes meter 230, lo puedes meter aquí lo que te dé la gana. Si le metes 23 te sale 1,2. Si le metes 46, o sea, el de 460, el doble, pues aquí te va a salir 24, ¿right? Entonces te están diciendo, ¿qué pasa si meto 130? Pues fíjate tú, esta es la relación de voltios, pero también la relación de transformación. Puedo decir que es N1 entre N2, o sea, V1 partido V2. Si te están diciendo que a la entrada tienes 130 voltios, ¿qué tensión vas a tener en la salida? Pues muy fácil. Yo qué sé, 130 por 12 entre 230. 6,8 voltios. ¿Vale? Otro, en este es un poco más canalla. Te dice, si tenemos 1000 vueltas de arrollamiento primario y 200 vueltas en el secundario, o sea, 1000 partido 200. Tengo una tensión de entrada de 230, pero ojo, no me está pidiendo la tensión de salida aquí, me está pidiendo la corriente. Bueno, muy fácil. ¿Por qué? Porque una cosa que ya hemos dicho que es verdad es la potencia. La potencia es igual a la entrada que la salida. Entonces, ¿cuál es la potencia de la entrada? Bueno, pues vamos a calcular primero la tensión de salida. V2 va a ser 230 por 200 entre 1000. 46. Yo siempre me pinto los problemas, ¿vale? Tengo 230 y 230, 46. Me pasa de 230 a 46. Vale, pero me está preguntando por la corriente. Bueno, no, me falta un dato, no pues lo he hecho mal. ¿Qué pasa si le meto 0,1 amperios, 100 miliamperios? Y sub 1, 0,1 amperios. Bueno, la corriente va y viene. Porque esta es otra pregunta trampa. Si te dicen, si le meto 2 voltios de continua, ¿qué tengo a la salida? A la salida no tienes nada, porque el transformador no transforma continua. Típica pregunta trampa de examen. ¿Vale? Solo funciona porque el campo es variable. El campo magnético que se crea. Si aquí pongo una tensión de continua, a la salida hay cero patatero. No se crea electricidad. Bueno, si dice que tengo una corriente de 0,1, entonces tengo la potencia, que es I por V. Es decir, 0,1 por 230 es 23 vatios. ¿Vale? Y tiene que ser igual a la potencia de salida. I por V. Es decir, I por 46. Ahí calculo la corriente. O sea, 23 es igual a I por 46. Pues la I será 23 partido 46. Como es el doble, pues es 0,5 amperios. Esto es bueno observarlo porque, fijaos, si yo estoy reduciendo la tensión, estoy haciendo crecer la corriente, ¿right? Es decir, estoy haciendo corriente pequeña, tensión grande, que es igual a tensión pequeña, corriente grande. ¿Vale? Porque la multiplicación 230 por 0,1 tienes igual a 46 por 0,5. ¿Vale? Te puedes decir que también lo puedes hacer así con las corrientes. Es igual a I sub 1 por I sub 2. La relación de transformación es esta, I sub 2 entre I sub 2. Fíjate que está cambiado. 1, 2, 1, 2, 2, 1. ¿Vale? Si quieres hacer el test de memoria, pues directamente usas esta fórmula y ya está. A mí me gusta más usarlo a la potencia, porque me queda más claro. ¿Vale? Potencia. Problemas un poco más de la realidad, más que de los libros, y es que te pueden decir que la potencia máxima que aguanta un trafo, ¿vale? Te pueden decir, por ejemplo, ya con las potencias, la potencia aquí te dan en voltiamperios, fíjate, esto es un trafo real, 230, 24 AC, 24 voltios AC y 20 voltiamperios. Me acojono. No, significa que te mete, que es un transformador que si le metes 230, te saca 24 voltios. ¿Vale? Evidentemente, si le metes 23, te saca 2,4. Eso no es un máximo. Entonces, te está diciendo la relación de transformación. Te está diciendo que es 230 por cada 24 espiras que hay. ¿Vale? Pero te dice la potencia, la máxima que aguanta. No la potencia que da, ¿eh? Porque la potencia que da depende de cuánto le pida la carga. ¿Vale? Pero si te dice que tiene 20 voltiamperios, significa que es lo máximo que aguanta. ¿Vale? Te ponen voltiamperios porque se alterna. ¿Vale? Pero vamos, te está diciendo, la potencia aparente, he puesto una P, pero en verdad es una S, potencia aparente es I por V. Si te dicen que el máximo es 20, la corriente máxima a 230 voltios, ¿cuánto será? Pues dice, la corriente máxima va a ser 20 entre 230. Máximo, ¿de acuerdo? Aquí como mucho,
le puedes meter 87 miliamperios. Como le metas más, lo quemas. Y a la salida es igual, ¿eh? Es decir, a la salida la potencia es igual, sigue siendo 20. La potencia es igual V. Es decir, 20, la potencia máxima, lo máximo que puede dar es 20 voltiamperios, es igual a la corriente máxima por la tensión. La tensión es 24, la salida. Con lo cual la corriente máxima va a ser 20 entre 24, 800 miliamperios. Y esto me da pie para decir algo interesante. Fíjate tú que, bueno, eso es muy fácil, voltiamperios, potencia y por V, ya está. Pues dice que son 20 aquí y aquí, no aguanta más. No le debes meter más de 87 aquí ni más de 800 aquí. Claro, de 230 bajo la tensión, pues tengo que subir la corriente, ¿vale? Y aquí la V es grande y la I es pequeña, pues aquí la I es grande y la V será pequeña, pero tiene que ser iguales. Bien, estos cables evidentemente tienen que ser más gordos siempre en el secundario, suponiendo que en el secundario estamos hablando de electrónica, que es reductor, de acuerdo, el secundario siempre ha de llevar los cables más gordos porque tiene que aguantar más corriente, ¿de acuerdo? Tú le puedes poner un fusible para protegerlo. ¿De cuánto podría ser fusible? Coño, pues si a 87 peta, pongámosle un fusible, yo que sé, a 75. Uno de 75 miliamperios. Ya está. Un fusible de 75 miliamperios va a reventar en cuanto pase 75 miliamperios. No dejas que pasen 80 ni 87, porque si no se te va a quemar esto, que cuesta 20 euros, o 30, 40, o 100. Te pones un fusible que cuesta céntimos y ya está. Pero el fusible me da igual que lo pongas aquí, en realidad, a que lo pongas aquí. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí tendrás que ponerlo, pues eso, de 750 miliamperios, para que salte antes este fusible que no el trafo. ¿Vale? Otro, de ese estilo, más real que el libro. Si te dicen que tengo un trafo de 500 voltiamperios, 400 voltios o 110 voltios, significa que si le metes 400 voltios de alterna, te va a dar 110 voltios eficaces de alterna. Bueno, 400 pico te darán 110 pico, 400 pico pico te darán 110 pico pico, 400 eficaces o 110 eficaces y me han dicho que hable más despacio, así que puedo hablar más despacio. Entonces, te preguntan, si le pongo un fusible de 1 amperio, ¿está bien calculado? Pues vamos a ver, porque esto es lo máximo. Esto no es lo que da, esto es lo máximo que podría dar antes de quemarse. Entonces, si te dicen, es igual en el primario que en el secundario. ¿Vale? Lo máximo, 500 voltiamperios, es igual ahí, que voy a conectar a 400, pues la máxima será esto. Se lo espejo, 500 entre 400, 1,25 amperios. ¿Vale? Es decir, si le meto 1,25 amperios, no explota, se quema, no aguanta más. Como mucho aguanta, te podían decir que en vez de 500 voltiamperios, pues podían decir 1,25 amperios. Que hay algunos trafos que lo dicen, en vez de dar los voltiamperios, te dan el dato, como uno depende del otro, te pueden dar uno. Ahora despacio. Entonces, vale, por 1,25 se quema. ¿Está bien ponerle un fusible de 1 amperio? Sí, porque yo quiero que según va subiendo la corriente, este salte cuando llega a 1 amperio. Antes de que llegue a 1,25 y se me queme. Está bien calculado. ¿Vale? Si me dicen que cuánto tendría que ser, si en vez de poner 1 amperio a la entrada, de cuánto tengo que poner el fusible, a ver si lo puse a la salida, pues dices, a ver, hemos dicho que el máximo son 500 voltiamperios, lo que aguanta. Pues la corriente máxima del secundario, que va a dar 110 voltios, pues será 4,5 amperios. ¿De cuánto hay que poner este fusible? Pues con mucho por de 4 amperios. ¿Vale? O así. ¿Para qué? Salte antes este, que se tenga que quemar esto otro. ¿Vale? Y así, no se me ocurre, más problemas. Bueno, se pueden liar, si estás en un nivel más alto, se te pueden liar con el asunto de las impedancias. Uf, yo creo que en ese terreno no me voy a meter, pero bueno, porque es bastante profundo, pero lo que te viene a decir es, oye, ¿qué pasa? O sea, lo que te viene a decir el tema de las impedancias, lo veréis sobre todo si trabajáis con audio, es que en realidad, si tú atacas este circuito desde aquí, lo que estás viendo es una resistencia de Thevenin, una impedancia de Thevenin, ya que se alterna. Es decir, tú estás viendo, digamos, una impedancia desde aquí. Si tú eres una fuente y tienes que atacar aquí, pues es un ampli, tienes que atacar aquí, pero es una impedancia. Y si tú eres el receptor y miras para allá, pues vas a ver otra impedancia distinta, porque es una bobina distinta, tendrá otra impedancia, ¿vale? Bueno, y lo que te dicen es que si quieres trabajar con impedancias,
Pues que la impedancia de uno partido la raíz de la impedancia del otro. ¿Vale? O dicho de otra manera, que la impedancia de uno con respecto a la impedancia de otro es así. O sea, si pongo al cuadrado las dos cosas, lo que te sea más cómodo, vaya. Pero vamos, es al final una cuestión de reglas de tres, siempre que hablas de tensión, voltaje y espiras. Pero cuando entras con la impedancia ya no es una regla de tres, porque ya no es lineal, ya es cuadrática. Entonces usas esta fórmula. Vale, si te dicen que tú tienes una movida que va de 220 a 110, ¿no? Y esto tiene una impedancia de entrada de 8 ohmios, ¿qué impedancia de salida tiene? Bueno, pues usas la cabeza. Z1 es 8, usas esto. Z1 es 8, Z2 ni idea, es lo que me piden. N1 son 220 al cuadrado y N2, o V2 me da igual, son 110 al cuadrado. Despejas esto y tirando líneas, ¿vale? Porque las connotaciones de lo que tiene que ver y significa físicamente la impedancia da para otro vídeo, ¿vale? ¿Right? Con esto puedes hacer infinidad de problemas, son muy fáciles, ¿vale? Ya vieron, son muy fáciles. Ok, digo, creo que a veces el maestro es muy bueno, sabe mucho. Yo lo reconozco mucho como electrónico. El problema que tiene es que se brinca de una idea a otra, pero vamos a ver todo eso paso por paso. Por lo pronto lo que me interesa es que sepas hacer este tipo de análisis del transformador que acabamos de ver. Sobre todo me interesa que por lo pronto que lo copies en la libreta. Y luego que vamos a ver, compartir. Que lo pongas en la libreta, que lo analices, que lo estudies, que lo ejercites con la calculadora y sepas de dónde salió cada dato, ¿sí? Y que pues ya lo medio, no medio, sino que lo comprobamos bien con el simulador. Entonces lo que voy a hacer a continuación es, déjame descargar la fotografía primero. Yo sé que no estoy compartiendo pantalla, pero es que tengo que meterme a mi Facebook para bajar la fotografía y pues el Facebook es algo muy personal, ¿no? Entonces déjame descargar la fotografía. Y ahora sí, déjame ponerlo en tu, modo. Ok, ahora sí ya puedo compartir, ya me salí de mi Facebook. Empezar a compartir ahora sí. Y estamos en el modo. Aquí vamos a poner una asignación. Okay. Asignación nueva. Que se va a llamar copiar en libreta. Copiar clase de copiar clase de transformadores en libreta. Y voy a poner aquí déjame. Es que descargué la foto, se descargué, creo que tú descargas. Las descargas, no sé. Ok, hacemos. Copiar en libreta. Libreta. Fotografía. Bien. Muy bien. Y lo seguimos. Para más tardar. No se vayan quedando atrasados porque luego ya se nos está acercando ya estamos casi en el 11 día, ya nada más nos faltan 2 semanas para terminar el primer parcial. Entonces yo ya voy a terminar y veo que tiene muy pocas entregas. Muy pocas entregas. Y yo no sé si vayan a terminar de enviar todo eso
de aquí al 11 de octubre. Así que por favor pónganse a trabajar sobre eso. Tenemos una clase más después de las 11:30 como a las 12, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí dejo esta clase, chavos. Terminen lo que tengan que hacer, por favor. Necesitamos que lo termines ya, para que tengas chance de terminar el primer parcial a tiempo. Entonces, preguntas hasta aquí. Hola, hola. Ninguna, profe. Muy bien. Entonces nos vemos, dejo de grabar